Buenos días chicos y chicas de grado décimo, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nuestro tema a trabajar será el siguiente. Se les recomienda por favor tener su cuaderno a mano para que pueda identificar y pues ir comprendiendo el tema. Pues vamos a iniciar con el tema de del género narrativo para que por favor lo ponga como tema, sin olvidar su meta y la fecha. ¿Listo? Entonces vamos a dar el inicio. ¿Por qué es importante el género narrativo? El género narrativo es una característica que desarrollan algunos autores para plasmar una idea de mundo. Ese mundo puede ser, chicos, real o fantástico. ¿Por qué puede ser real y fantástico? Porque le permite poder hablar y expresar un pensamiento sobre una época determinada. ¿Listo? ¿Sí se puede ver más o menos o no? Para que por favor me vayan orientando alguno que tome la vocería. ¿Sí se ve más o menos? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Con base en eso, les voy a recordar entonces, pues que el género narrativo es uno de los principales. Es conocido como género narrativo o género épico. ¿Listo? Para que recordemos esto. Se le puede llamar de las dos formas, pero yo solamente lo llamo como género narrativo. ¿Listo? Pero se puede llamar de las dos formas. ¿Listo? Entonces busca expresar algo real o fantástico de qué? De un contexto. Entonces tenemos que tener claro que el contexto es una sociedad. ¿Listo? Y por ende pues esa sociedad es la que va a permitirse hablar, ¿cierto? Cuando yo ya tengo el contexto, lo que voy a hacer es hacer una unión. Esa unión me va a permitir ir desarrollando el tema. ¿Listo? Entonces vamos a tener claro que ahí tiene que tener el tema y ese tema viene del contexto. Cuando yo ya tengo el tema, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es pensar en qué palabras. Las palabras. ¿Por qué creen que son importantes las palabras, chicos? Ayúdenme a ver ahí. ¿Por qué son importantes las palabras? ¿Por qué creen que son importantes las palabras? ¿Alguien me escucha? Bueno, las palabras son importantes porque permiten expresar sentimientos propios de esa época. ¿Listo? Cuando yo ya tengo claro el tema, las palabras y el contexto, me dirijo a hacer lo siguiente. Identificar los personajes. Después de los personajes, el tiempo y el espacio. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando yo hablo de estas características, es lo principal que tiene el género narrativo del género épico. Ya cuando esto está claro y el autor ya lo tiene
plasmado en su escritura, usted lo que va a hacer es lo siguiente: identificar cuál es el tema que le está dando ese autor. Entonces es cuando tú te cuestionas, cuando o es real o es fantástico. ¿Listo? Esas palabras te van a ir ayudando a identificar en qué momento se está dando esa obra. Llámese antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en un tiempo establecido de pronto de siglos, en años, o puede variar también la fantasía que utilice el autor. ¿Listo? Y por eso usted tuvo que hacer un trabajito sobre las palabras tabú. ¿Se acuerdan? Bueno, el de las palabras tabú que iba con lo del módulo. ¿Por qué es importante que usted identifique que hay palabras? Porque en este contexto actual, los autores han cambiado ese estereotipo que se tiene en las obras. ¿Por qué lo han cambiado? Porque ya utilizan palabras de nuestro contexto. Eso mismo hacían los autores hace unos años o décadas. Escribían de acuerdo a las situaciones o a los momentos que pasaban. Entonces, por ende, las palabras son vitales dentro de esa escritura. Ya cuando tengo el tema, las palabras, evidencio el contexto, que puede ser un tipo de personas o jugando con un tipo de pensamientos ideológicos, que también pues la literatura busca eso. Cuando ya tengo claro eso, voy a plantear que un personaje sea el principal. Y luego vienen unos que lo acompañan. Cuando ya lo acompañan, empiezan a dialogar y a contar esa historia. Y también juegan con el tiempo y el espacio. Recordemos que el tiempo es lo que va narrando la obra: horas, minutos, días, segundos, años, meses, siglos, etcétera, etcétera. Y el espacio son los lugares más recurrentes o llamativos que utiliza el autor para contar su historia. ¿Listo? Cuando ya evidenciamos todo este proceso histórico del género narrativo, entramos a mirar las características principales que tiene este género narrativo. Y es el siguiente, para que estemos atentos. Entonces dice así: dice que el género narrativo tiene estas características: inicio, desarrollo y final. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. El inicio nos va a hablar siempre del tema y nos va a decir: había una vez, érase una vez, hoy un día muy extraño. Entonces recordemos que siempre el inicio es el que le va a dar ese desenvolvimiento al tema, para luego irlo desarrollando. ¿Cómo lo va a desarrollar? En párrafos. Recuerden que siempre van los párrafos, y esos párrafos llevan un proceso entre la historia que va llevándose entre los personajes. ¿Listo? Y pues el tiempo y el espacio siempre tenemos que tenerlo claro. Ya cuando esto pasa, yo ya puedo llegar al final, y a eso le llamamos una conclusión, ¿cierto? Que yo les he dicho siempre que la conclusión puede ser a favor o en contra, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van perdiditos o van bien? Vamos bien, profe. Bien, 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 listo. Con base en eso, los ejemplos que son propios del género narrativo son los siguientes. Téngalos muy claros, son los ejemplos de ese género, o sea, como lo que lo identifica ese género. ¿Listo? Para que recordemos. Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a iniciar con el cuento. ¿Listo? El cuento es parte del género narrativo. ¿Y el cuento qué hace? Contar una historia de inicio a final utilizando personajes, tiempo y espacio, siempre siguiendo la misma historia de aquí arribita. ¿Listo? La misma historia de arriba, inicio, desarrollo y final, contándolo así. ¿Listo? El otro que le sigue es el mito, pero tenemos que tener claro que hay dos tipos de mito. Está el mito cosmogónico y el mito cosmológico. El mito cosmogónico nos va a hablar de ¿qué? De todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todo lo que es la naturaleza. Y el mito cosmológico es todo lo que tiene que ver hacia el origen de ¿qué? De la vida, del universo, digámoslo así, de la belleza, origen de la naturaleza, de la belleza, de la vida, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y siempre nos va a contar una historia
con un personaje principal. Esos personajes puede ser el agua, ejemplo, cuando hablamos del cosmológico, del cosmogónico. Y del cosmológico podemos hablar sobre la vida. Entonces la vida es un recurso que tiene tal cosa, ¿listo? Y a esto les podemos llamar el mito del Popol Vuh y el Yurupari, que lo vimos el año pasado, por si más o menos se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Que habla sobre el origen del hombre y en sociedad, más o menos para que se acuerden. Entonces se acuerden que pues estos dos tienen dos características. Luego vamos a hablar de la leyenda. La leyenda es una parte histórica que utiliza fantasía y podemos hablar que el Moan es una leyenda, ¿cierto? La patasola también es una leyenda, para que lo tengamos claro. Y la leyenda pues es más una historia que pues probablemente no es siempre real y por ende pues lo acompañan. El hombre caimán también es una leyenda. Dice que en el Amazonas el hombre caimán tiene mitad el cuerpo de un hombre y mitad de un cocodrilo, para que se acuerdan. Y la fábula lo que busca es explicar cómo se puede utilizar los animales para dejar una enseñanza y por ende pues también hace parte del género narrativo. Con base en eso, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Por qué quise trabajar hoy el género narrativo? Porque estamos trabajando la obra del Quijote de la Mancha del señor Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra es muy reconocida porque pues aparte de eso es la que le da el inicio a la literatura y por ende tiene unas características principales. Quiero que el señor de la Hoz me diga si la obra del Quijote de la Mancha cumple con la estructura que estamos planteando como género narrativo en ese primer capitulito. ¿Listo? Cuéntame rápido si cumple o no cumple con el género narrativo. Sí, sí, señor, porque además de contar la historia, el narrador está también agregando unas cosas parte de la historia. Por ejemplo, de que además de que él estaba leyendo y todo eso, también contaba sobre unas cosas que él hacía, de que por ejemplo se desvelaba día y noche, más el personaje que Quijote no contaba, sino el narrador. Ok. Tenemos en cuenta que en esa obra utilizaban muchas palabras que no son propias de nosotros, ¿cierto, Francisca? Dime dos palabritas, Fran. Francisca se salió. Bueno, entonces Sarita, ayúdame con dos palabras que utilizaban en el Quijote de la Mancha. Sarita, Gaitán, activa el micrófono. Sarita. Bueno, si no el señor Torres que me colabore. O Capera. Torres. O Capera. Pues, profe, pues yo pensaría que en una parte que se menciona, Sí. la que nosotros poco usamos es la palabra vosotros, que en ocasiones se contextualiza en el texto. Muy bien, listo, muy bien. Bueno, chicos, con base en eso, entonces ese es el pequeño análisis que le hicimos al primer capítulo y por ende hace parte del género narrativo y por ende pues podemos decir que esa historia es que una obra emblemática que pues recurre a características propias de este género, pero pues todos sabemos que es una novela, ¿listo? Y la novela pues también tiene unas características así parecidas, pero entra en otro género que sería el género dramático, pero no cumple como tal con todas las características del género dramático, sino con las características del género narrativo, ¿listo? Entonces para que lo tengamos presente. Con base en eso, mis chiquillos, vamos a empezar a darle culminación a la clase. Es cortica pero sustanciosa, pues espero les haya quedado algo claro. Yo voy a enviar el video al canal de YouTube y en las horas de la tarde se los envío al grupo para los chicos que no estuvieron. Antes de eso les quiero contar algo para que por favor estén pendientes y les comuniquen a sus compañeros, ¿listo? Y es lo siguiente. Como evidenciamos que ustedes estaban un poco saturados en el espacio académico, los días lunes y los días jueves se tomó una decisión con rectoría y con base a la profe Enid y la profe Marilyn. Espero pues
ustedes estén atentos y pues no generalicemos polémicas. Entonces yo les voy a contar qué pasó. Es una mala noticia. Vamos a quitar plan lector. El plan lector lo vamos a cancelar en ese horario. Entonces ese horario va a ser para la profesora de biología, o sea, para la profe de Marilyn. ¿Listo? Entonces ustedes tendrían el siguiente horario desde la otra semana. Iniciamos el lunes de 8 de la mañana a 10 con español. Después de 10:30 a 12:30 iniciaría biología. Y de 1 a 3 tendrían con la profe NIT. ¿Listo? ¿Por qué se hizo este cambio? Porque pues las profes también necesitan estar en su espacio. Tener pues espacio para sus videoconferencias, porque ellas también van a hacer videoconferencias. Y pues por ende pues para que ustedes también no se tornen tanto como al plan lector, sino que lo manejemos también desde mi clase. Entonces yo les voy a decir la fecha en que se va a entregar el trabajo del segundo capítulo y qué vamos a hacer con ese capítulo. Puede ser una videoconferencia donde pues todos hablemos y pues evidenciamos pues el trabajo así. ¿Listo? Entonces como para que lo tengamos claro. No sé si de pronto alguno quiera contarme de pronto qué le parece, no le parece, o pues se va a sentir mejor. Y por ende pues las actividades van a ser un poco más cortas. De español van a ser un poco más cortas para que no se les cruce con los otros trabajos de las otras materias. Pero sí les quiero recomendar que por favor que cuando no pueda entregar los trabajos, pues ahí aparece como tarea retrasada. No se preocupe, entréguela. Lo importante es que la entregue, porque pues ustedes saben que pues probablemente todo este segundo periodo nos vamos virtual, y por ende si usted no entrega algo, pues me le va mal. ¿Listo? No sé si alguno quiera contarme algo para poder cancelar ya. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, todo excelente. Bueno. Sí, estamos. Bueno, listo. Entonces cualquier preguntita, quedo atento al interno, entonces para que hagamos la actividad pertinente, pues después de esto, que es muy fácil, es tener como recordar unas cositas de los cuentos, son los títulos de los cuentos, unas características que les estoy pidiendo ahí de manera pues personal, y pues ustedes la hacen el envío por plataforma. ¿Listo? No siendo más, pues los dejo descansar. Dios me los bendiga. Chao, juiciosos. Chao. Juiciositos. Sin hablar en esta cuarentena. Bueno, Kevin, juicioso. Chao, Dios te bendiga.